que puedas abrir tu libro, la Biblia, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios 14, 1. Amén. Dice así la palabra del Señor, y hoy le vamos a compartir la palabra tranquilo. Vamos a prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos, enseñarnos. Esta palabra, primero el Señor me habló a mí, y yo sé que es de parte del Señor una enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un versículo solo, pero que encierra mucho, ¿no? En Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Lo repetimos? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y bueno, vamos a entrar en este tema, ¿no es cierto? Que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Dice en Proverbio que es un libro poético, y de ser interpretado como tal, no es un libro lleno de mandamientos o promesas, sino de principios que suelen enseñarse usando el lenguaje figurativo. Se utiliza objetos físicos para enseñar realidades espirituales. Por lo tanto, dice, creo que podemos interpretar este versículo en un sentido relacional y espiritual. La mujer sabia edifica su hogar. Y qué importante, qué palabra. La mujer sabia. ¿Y cómo es una mujer sabia? Hoy vamos a interiorizarnos un poco. ¿Cómo puede ser cómo vamos a ser una mujer sabia? ¿Qué tenemos que hacer para ser una mujer sabia? Y todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes, ¿dónde nos sacamos? En la palabra del Señor. Dice, es un libro sobre una persona que quiere conformarnos a su imagen. Entonces, ya que Jesús quiere que seamos como Él, este versículo tiene mucho más que ver con la mujer sabia. Es en lugar de lo que ella hace, sino como ella es, no lo que ella hace. Dice, lo que yo soy produce lo que yo hago. Lo repito, la palabra del Señor dice, lo que yo soy produce lo que yo hago. Lo que deberíamos preguntarnos es cómo podemos ser una mujer sabia. A Jesús también le gustaba usar objetos físicos para enseñar verdades espirituales. Una de las parábolas de Jesús contó con el paralelo de Proverbios de 14:1. ¿Y cuál es? Y vamos a leerlo. Es en el libro de Lucas, capítulo 6, del verso del 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Hola Eli, hola Ruth, bienvenida. Bueno, yo soy la invitada. Dice así la palabra del Señor. En Lucas 6, 46 al 49. Estamos viendo Proverbios 14:1, que dice, la mujer sabia edifica su casa. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser una mujer sabia? La enseñanza de la Biblia, que todo lo encontramos en ella, en Lucas 6, 46 al 49, nos enseña. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra esa casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Los paralelos entre estos pasajes son evidentes. La ventaja que tenemos aquí es que Jesús mismo nos explica su enseñanza. Quisiera destacar 3 aspectos de esta enseñanza. Vamos, el primer aspecto
es que la casa no es el enfoque. Jesús no dice nada sobre las dos casas en sí misma. No nos dice si una era más grande que la otra, más bonita o más útil. El problema de la casa del insensato no fue que las ventanas estaban muy pequeñas, o que eran grandes, o que faltaban cuartos, o que el techo quedó muy lejos. Jehová no le da importancia, Jesús no le da importancia a las apariencias de la casa. O sea que la casa en sí, la apariencia, no era lo que le importaba a Jesús. En esta parábola, la casa podría representar los hábitos visibles de una familia. Entonces, cuando leemos la mujer sabia edifica su casa, no deberíamos enfocarnos en una mujer que tiene su hogar muy organizado, bien cuidado, que siempre llega a tiempo con sus hijos a la iglesia, que no está mal, está buenísimo, pero no es el enfoque que Jesús está dando en esta enseñanza, o que es callada y sumisa. Y cuando escuchamos de la mujer necia, la derriba con sus manos, tampoco deberíamos centrarnos en una mujer que a veces no llega a la reunión de mujeres, que llega tarde, que no plancha la camisa de su esposo o que habla mucho. No se está enfocando en eso, en esta enseñanza que Jesús nos quiere dar, ¿no? Que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se está enfocando? Estos hábitos visibles son secundarios para Jesús. Dijimos que Jesús no enfoca en la casa en sí. Dos hogares pueden verse diferentes en hábitos diarios y aún así tener el mismo fundamento. De igual forma, dos hogares pueden verse casi idénticos, dice, en prácticas familiares y estar fundados sobre fundamentos muy diferentes. Entonces, no nos distraigamos en cosas secundarias que no representan la verdadera sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿cómo es entonces que una mujer sabia edifica una casa que perdure? Vamos a ver, seguimos un poco más en el punto número 2. O sea, vimos el punto número 1, que la casa no es el enfoque de Jesús, porque Él no se fija en la apariencia. El punto 2, y aquella la que está anotando, dice, el fundamento es la clave. ¿Cuál es la clave? El fundamento. Jesús se enfocó en el fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? Cavó, ahondó, puso el fundamento ¿dónde? Sobre la roca, sobre algo sólido, fijo, pero antes de ponerlo sobre la roca tuvo un procedimiento, tuvo que trabajar, tuvo que cavar, tuvo que ahondar para que ese fundamento esté firme sobre la roca. Esto implica un trabajo y esfuerzo en algo lento, difícil, invisible. No se ve a simple vista el trabajo. Cuando vos tapás los fundamentos, después ya la casa, está la casa hermosa, preciosa, pero los fundamentos están tapados. Pero eso es lo que sostiene y lo que afirma una casa. ¿No es cierto? El necio no se molestó en el fundamento porque era mucho compromiso y no quiso invertir tanto tiempo en algo que quedaría completamente escondido a la vista. O sea, el necio dice, total no se ve. ¿Para qué me voy a molestar en cavar, en ahondar, en buscar algo sólido, alguna roca sólida para poder poner el fundamento? ¿Para qué? Si no se ve, dijo. Nadie va a ver cuánto te costó poner el fundamento. Nadie va a ver cuánto te costó poner el fundamento, pero hay alguien que sí lo ve y lo recompensa. Dice, pero Jesús dice que el sabio es el que ve la importancia de cavar y ahondar, esforzarse en algo que nadie más va a ver. La mujer sabia que edifica su hogar tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que nadie más va a ver. La sabiduría no se desarrolla en público. La sabiduría se desarrolla en privado, en rodillas, en oración, en lágrimas, en sufrimientos, en injusticias, en momentos dolorosos, en afianzar nuestra confianza en el Señor. La sabiduría
se desarrolla en silencio, en momentos de intimidad. Ahí se empieza a edificar una mujer sabia, cuando tenés los fundamentos en el Señor. Y la palabra, el Señor siempre nos quiere enseñar, ¿no es cierto? Que podamos ahondar, que podamos profundizar en qué, en su palabra, en buscar de Él, en leer, en capacitarnos, en tener tiempo a solas con el Señor. Estamos en tiempos de iglesia de ayuno, de oración, de orar los unos por los otros, de buscar, de clamar. Ahora en este tiempo de estar en casa, en este tiempo que nos toca vivir, aprovechémoslo. Aprovechemos ese tiempo en ahondar, en edificar la intimidad con el Señor, cómo edificar la intimidad con la familia, ¿sí? En el amor entre unos con el otro, en compañerismo, en limar las asperezas. Eso te hace una mujer sabia. ¿Es mucho esfuerzo? Y a lo mejor sí, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Por esto nos deja con una pregunta. ¿Sobre qué está fundada la vida de una mujer sabia? Esta es la pregunta que Jesús contesta para que nosotras en su palabra podamos entender. La vida de una mujer sabia está construida sobre la palabra. La mujer sabia fundamenta su vida al oír, al obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanas. Qué importante, ¿no? Es tener este oídito presto a oír y obedecer la palabra del Señor. Se requiere cavar, ahondar, permitir que la palabra que estamos oyendo o leyendo o meditando la podamos memorizar, la podamos interiorizar, la podamos permeabilizar, o sea, absorber, que la podamos masticar, comer, asimilarla, tragarlas, capa por capa la palabra. Así va llegando a tocar tierra firme, a ahondarse, a profundizarse y a formarse. ¿Formar qué? La obediencia a nuestros corazones. La mujer sabia edifica su casa. Sin embargo, ¿cómo puedo saber cuál es el verdadero fundamento para mi casa? Y ahí vamos a encontrar el punto 3 que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Dice así el punto 3. Las dificultades revelan el fundamento. Si vemos una fila de casas bonitas y arregladas, ¿qué podría suceder para revelar la condición del fundamento? ¿Un terremoto? ¿Un tsunami? No, es exactamente lo que dice Jesús. Descendió, en el versículo 48 dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra la casa. ¿Qué vino? Lluvia, viento, un río que golpearon sobre la casa. Puede ser, en nuestra vida personal, la comparación puede ser un maltrato con tu esposo, un trabajo perdido. ¿Qué puede ser esas dificultades, esas tormentas? Un accidente con un auto, una pérdida de un familiar ser querido, un enojo. ¿Qué puede llegar a ser? Una dolencia, una falta de trabajo, falta de afecto, todo eso que va golpeando, ¿no? Va golpeando. Dice, las dificultades revelan el verdadero fundamento de la vida. En esta parábola no existe persona sobre la que no vengan las aguas. Las pruebas van a estar. ¿Escucharon bien? Las pruebas van a estar. No estamos exentas de las pruebas. Las pruebas tienen que haber en la vida de cada una de nosotras, porque esas son las que nos forman, las que nos fundamentan en la roca, las que nos afirman, las que nos sostienen en los momentos de dificultades, las que forman nuestro carácter.
nuestro carácter espiritual. Las dificultades revelan el fundamento de tu vida. En esta parábola dice, las pruebas van a venir. Ahí se verá si has construido sobre el fundamento sólido de la obediencia a la palabra o si estás derribando tu casa con tus propias manos. Y esperemos que no sea así, que con cada palabra que escuchamos cada jueves, los domingos en la reunión, los miércoles en el culto, son palabras que tienen que fundamentar nuestra casa en la roca, que nos tienen que afirmar, que nos tienen que pulir, que nos tienen que capacitar para que podamos estar firmes para el momento de adversidad. Estamos pasando por un momento de adversidad, un momento donde muchas personas se sienten solas, se sienten ahogadas a través de estar en el encierro, se sienten sofocadas. Y nosotros tenemos que estar firmes en todas esas cosas. Tenemos que estar sobre la roca. Yo sé que cada uno de ustedes lo está, a pesar de las dificultades que estemos pasando, de las adversidades. Estamos aferradas a la roca, que es Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros podamos ser como esa mujer sabia, que podamos edificar cada día nuestra casa, nuestro espíritu, nuestras vidas en Cristo, que es nuestra roca eterna. Él es el fundamento de esta casa, es el fundamento de mi familia, fundamento de mi vida íntima, personal con Él. Y lo necesitamos. Y está bueno que cada tiempo podamos hacer, como en este momento, hacer este tiempo, hacer este paréntesis en el hogar o en el trabajo en donde estemos y poder dedicar este tiempo para compartir lo que el Señor nos transmite cada jueves, nos transmite cada día, que es su palabra. Y como dice el proverbio, ¿no? Y la palabra de Jesús nos dan algunas recetas secretas para ser más sabia. En proverbio, en la parábola de Lucas, ¿tenemos alguna receta? Y realmente no. No hay ninguna receta, porque nos enseña el mismo mensaje que el resto de la Biblia. Estos versículos que hemos compartido es una parte de todo lo que la Biblia nos está enseñando. Para ser una esposa, una madre, una hija o una hermana sabia, solo necesitamos ser una verdadera discípula de Jesús. Si querés tener una casa firme y ser una verdadera discípula de Jesús, ¿cuáles son los requisitos? Oír su palabra y obedecerla. Es una regla muy sencilla, oír su palabra y obedecerla. Y empezar ahí a formar nuestro fundamento en Cristo, en ir corrigiendo las cosas que tenemos para corregir, en ir perdonando, en ir pidiendo perdón si tenemos que pedir perdón, en ir y amar a aquellos que nos cuesta amar y perdonar a aquellos que nos cuesta perdonar. Y ahí empezamos a edificar una casa sólida, firme en la roca que es Cristo Jesús. Dice, para terminar, la mujer que oye la palabra y obedece, cava y ahonda, invierte esfuerzo en caminar en la obediencia a la palabra del Señor, descansa en la gracia de Cristo y permite que te santifiques diariamente. Ese es el secretito para poder ser, como dice acá en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo la edificamos? Mira, Dios no mira la casa, primer punto, en el enfoque en su entorno. Él no se fija en la apariencia, Él se fija en el corazón. El Señor dice en el punto 2, el fundamento es la clave. ¿Y cuál es el fundamento? Su vida sobre la roca de Cristo. Es escuchar su palabra y obedecerla. Y la última, el punto 3, que vamos a tener dificultades. Vamos a tener que pasar por tormentas, vamos a tener que pasar por vientos fuertes, por ímpetus, porque eso es lo que nos forma, eso es lo que produce en nosotros una solidez espiritual, eso es lo que hace en nosotros un crecimiento en las cosas del Señor, pero sin dejar de escuchar su palabra,
sin dejar de ser obediente a las cosas que el Señor nos está pidiendo que hagamos, sin dejar de orar, sin dejar de buscar de su presencia, sin dejar de tener intimidad con Dios, porque todo eso es lo que hace que nosotros podamos ser fuertes, que nosotros podamos estar en la roca que es Cristo, y que van a venir adversidades, sí van a venir adversidades, perdóname que te diga, pero sí, vamos a pasar por distintas adversidades, de distintas índoles, sí, a veces muchos preguntan, ¿y por qué me pasa tal cosa? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Es porque Dios quiere que tu casa esté sobre la roca, esté bien fundamentada en que es en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que esta enseñanza y esta pequeña palabra que quería compartirles para animarlas, alentarlas a que no bajemos los brazos, a que sigamos firmes en nuestra roca que es Cristo, a que si hay algo que está haciendo que nuestra casa esté mega tambaleando, que podamos apuntalarla a través de la oración, que podamos apuntalarla a través de buscar la palabra, que podamos apuntalarla, ¿saben cómo? También en saber pedir perdón a nuestros familiares, seres queridos, a vivir en comunión en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestros hermanos de la iglesia, a buscar la unidad, a ser uno en Cristo, porque esa es la enseñanza que el Señor quiere, es algo sencillo, es solamente que escuchamos su palabra, que podamos obedecerlo, que podamos seguirle y que podamos transmitir estas pequeñas enseñanzas que nosotros aprendemos día a día, estas parábolas, comparaciones que el Señor hace en la Biblia, es para que podamos tener el diario vivir. No es difícil seguir a Cristo, es muy simple. A veces lo complicamos nosotras, pero el Señor es simple, es sencillo, es amoroso y Él perdonador, y Él está dispuesto a que cada día nosotros podamos estar creciendo, podamos estar afirmándonos en Él, en su palabra, en su búsqueda. Así que esa es la palabra que quería compartir con ustedes en esta tarde. Espero que haya sido y que sea de bendición para tu vida, que vos te puedas estar, si estabas tambaleando, que puedas afirmarte en los fundamentos de Cristo, que es su palabra, que es oír su palabra, que es obedecer su palabra, que es ahondar en la palabra, en la oración, en la búsqueda, en la intimidad con el Señor, que es tener más tiempo de amistad entre nosotras, las hermanas de la iglesia, las que estamos conectadas, de llamar a nuestras amigas o a aquella que sabemos que está pasando por alguna necesidad, una palabra de aliento, darle un versículo bíblico, estar orando unos por los otros, porque eso es lo que nos afirma en este tiempo de dificultad. Necesitamos estar acompañadas, chicas, no podemos estar solas peleando esta batalla, necesitamos la una de las otras. Yo te necesito a vos y vos necesitas de mí también. Por eso estamos en este tiempo y aprovechándolo de esta forma para estar unidas. Así que yo te bendigo en el nombre del Señor y me gustaría que estemos orando en esta tarde, agradeciéndoles al Señor por su palabra, diciéndoles que Él nos capacite y nos esté formando cada día. ¿Sí? Te invito a orar. Cerra tus ojos ahí en donde estés. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser esa mujer virtuosa, Señor, que puedas tener su fundamento sobre la roca, que eres tú, Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder, Padre amado, quitar todo aquello, Señor, que nos está haciendo tambalear nuestra casa, nuestro hogar, que no nos hace estar firmes sobre la roca, que nos aleja de ti, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro enfoque visual, espiritual, Señor, que si estamos mirando para otro lado, que podamos afianzar nuestra mirada en Cristo, en buscar de tu presencia, de tu gracia, de tu sabiduría, mirar a lo alto, levantar nuestra mirada hacia el cielo para buscar tu perfecto socorro, Señor, en el momento oportuno, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando, Señor, a que podamos ser mujeres sabias, mujeres en fundamento, buscando de tu palabra, oírte, Señor, escuchar tu voz. Habla que tu siervo oye, Padre.
Exhórtanos, enséñanos, capacítanos, fórmanos, moldéanos a tu imagen y semejanza, Señor, y ayúdanos a hacer luz en donde estemos y en donde vayamos, Señor, que llevemos tu luz. Padre, te pedimos que tu cobertura, Señor, llene nuestra vida, llene nuestro hogar, llene nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, sobrinos, Señor, nuestros nietos, Padre, que tú estés cubriendo con tu sangre preciosa en estos tiempos, Señor, para que la maldad de este mundo no llegue a nuestras vidas, sino que tú nos estés cubriendo, Señor, bajo las sombras del omnipotente Dios. Amado Dios, bendecimos, Señor, tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú nos das cada día, Señor, porque tú quieres capacitarnos, formarnos para la batalla, para lo que ha de venir después de esta cuarentena, Señor, como familia, como iglesia, como sostén de familia del Rey. Tú tienes poder para hacer tu obra maravillosa. Bendecimos, Señor, a nuestros pastores y bendecimos a todas las familias, Señor, de iglesia, familia del Rey, a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando. También tu bendición por sus vidas, Señor. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Amén y amén. Bueno, hermana, gracias por este tiempo compartidos. Besos para todas. Y gracias por permitirme compartir esta palabra. Espero que haya sido de bendición para cada una de ustedes y que, bueno, lo puedan poner en práctica. Sigamos orando y buscando de su presencia. Dios las bendiga. Nos estaremos viendo si Dios quiere.